Hola, muy buenas tardes a todos, yo soy Gaspar y he venido a darles una pequeña explicación sobre generalidades de los soplos cardíacos. Así que vayan poniendo el cafecito para que no se queden feos sin saber qué son los soplos cardíacos. Comencemos con lo primero, que es la auscultación. El foco aórtico lo tenemos aquí en color rojo en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho. En el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo tenemos el foco pulmonar. En esta misma línea, pero sobre el cuarto espacio intercostal, tenemos el foco tricuspidio. Y en la cuarta línea, en el cuarto espacio intercostal, sobre la línea medio clavicular, mi clavícula, que bonito me quedó, tenemos el foco mitral. No hay que olvidar que también existe el foco accesorio o foco de Earp, el foco aórtico accesorio o foco de Earp, aquí en una estrella naranja. Y está en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo. Es importante siempre auscultar en todos los pacientes todos los puntos de auscultación, independientemente del paciente. Si el paciente es una mujer y ustedes tienen problemas de pudor al momento de auscultarla, eso es importante, no dejar de pasar eso. Hay que auscultarlos, independientemente de que les pase como a mí, que me daba vergüenza cuando estaba en primero y no auscultaba a las señoras de manera adecuada. Nada más foco aórtico y pulmonar, nada más, todo lo demás me daba mucha pena. Pero bueno, avancemos. Soplos cardíacos, ¿qué son? Son ruidos que se originan por las vibraciones debido a un flujo sanguíneo turbulento al pasar por el corazón y los grandes vasos. Bueno, regresando a algo muy básico, el flujo de la sangre es un flujo laminar, es un flujo continuo, sin turbulencias, que no genera ruido. El flujo turbulento es aquel flujo que va turbio y va chocando contra las paredes, no avanza de una manera adecuada, genera un ruido y puede llegar a generar algo que se llama trill, que es la vibración que se siente en la piel por un flujo sanguíneo turbulento. Esto puede ser por el aumento de un flujo a través de un orificio normal o anormal. También puede ser por un flujo a través de una válvula estrecha o irregular hacia un vaso o cavidad dilatada, o por un reflujo o regurgitación por una válvula incompetente. Cuando hay un aumento de flujo a través de un orificio o válvula normal, va a generarse un soplo. Esto quiere decir cuando existe una sobrecarga de volumen para el vaso o la cavidad y tienen que pasar a través de una válvula. También un flujo a través de una válvula estrecha o irregular hacia un vaso o cavidad dilatada. Quiere decir que cuando una válvula no abre de manera adecuada o cuando no tiene una forma adecuada, se genera una turbulencia al querer la sangre pasar por ahí y no ser suficiente el espacio. Y el reflujo o regurgitación a través de una válvula incompetente quiere decir que las válvulas no deben de permitir que se regrese la sangre, están diseñadas para que solo avancen en un solo sentido. El que la sangre regrese hacia la cavidad en la que se encontraban anterior es algo patológico y genera turbulencia y un ruido. Bueno, todos estos datos pueden ser calculados por el número de Raynaud. Si ustedes quieren saber más al respecto, les dejaré un link para todos aquellos que no estén familiarizados con la mecánica de los fluidos. Aquí tenemos lo que viene siendo un corazón funcionando de manera fisiológica, en la cual se abren y se cierran las válvulas de manera adecuada. No permiten que se regrese la sangre y avanzan en un solo sentido. Las cavidades tienen el tamaño correcto, las válvulas también, y el volumen es el correcto. No se genera ningún tipo de gradiente. Nada más flujo laminar sin ruido. Bueno. Las características de los soplos cardíacos son intensidad, tono y timbre, configuración o forma, localización en el ciclo cardíaco, foco de mayor intensidad, propagación e irradiación y modificación bajo maniobras. Vamos a ver estos puntos uno por uno. Bueno, primero la intensidad. La intensidad la tenemos graduada del 1 al 6. En grado 1 tenemos un soplo muy suave y difícil de oír. En el grado 2 un soplo suave, fácil de oír. Y en el grado 3 tenemos un soplo moderado sin frénito. El frénito es lo que les había mencionado anteriormente. Esto de el trill, que es un flujo turbulento. Al estar golpeando con las paredes generan esa vibración, lo cual
se representa en la piel como el ronroneo de un gato, una vibración así cuando ronronea un gato. Bueno, tenemos también el grado 5, que es un soplo intenso, puede escucharse con el simple contacto del estetoscopio en el tórax y obviamente también tiene frénito. En el grado 6 tenemos un soplo muy intenso que puede escucharse sin contacto del estetoscopio al tórax, o sea, se escucha a distancia, y este también tiene frénito. Bueno, ahora pasemos con el tono y el timbre. El tono viene a ser algo así como lo que escuchamos nosotros en la música. Un tono alto vendría a ser una guitarra con tonos altos y agudos, y un tono bajo vendría a ser algo así como el bajo, que son lo que se escuchan en los buffers, en los carros, en los bajos, eso pum 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 que hace vibrar las cosas. Y el tono medio es un tono que no se encuentra ni muy agudo ni muy grave y queda en medio. Bueno, pasemos a lo que es el timbre. El timbre puede ser soplante, áspero, raspante o musical. Esto es algo realmente muy subjetivo, pero la literatura tiene descrito ya la patología y a qué tipo de timbre se asocia. Por ejemplo, tenemos en la insuficiencia mitral un timbre musical, en la estenosis mitral un tono raspante, en la estenosis aórtica un tono áspero, en la insuficiencia aórtica un tono soplante, y en la persistencia del conducto arterioso tenemos en forma de máquina. Quiere decir que esto es continuo y no deja de estar ahí presente. Ahora hablaremos sobre la configuración o forma. Un soplo puede tener diferentes configuraciones dependiendo de la intensidad con la que se escuche. Por ejemplo, tenemos un tono que empieza con una intensidad baja, va aumentando, llega a un punto y comienza a disminuir la intensidad. Esto es un soplo creciendo decreciendo o crescendo decreciendo, es en forma de diamante. Tenemos un soplo que comienza con una intensidad muy grande y va disminuyendo hasta desaparecer. También tenemos los soplos que desde que aparecen hasta que desaparecen tienen una intensidad continua, y tenemos un soplo de manera creciente que comienza con una intensidad baja y va aumentando. Estos últimos están asociados a lo que viene siendo un clic de apertura, quiere decir un ruido antes de este soplo, un clic, y ya se comienza a escuchar el soplo en determinadas patologías que veremos más adelante. Localización en el ciclo cardíaco. Es importante identificar si un soplo se encuentra en sístole o en diástole. Esto podemos determinarlo gracias a que sabemos que existe el primero y el segundo ruido, y el primer ruido, lo que sigue al primer ruido es la sístole, y lo que precede al segundo ruido es la diástole. Nosotros sabemos que el primero y el segundo ruido están separados por un pequeño silencio, y el segundo ruido y el próximo primer ruido están separados por un gran silencio, algo así. Así que si podemos identificar el primer ruido y el segundo ruido y el soplo, podemos determinar si se encuentra en sístole o en diástole, pero veremos un poquito más adelante. El foco de mayor intensidad. También es importante tener en cuenta en cuáles de los puntos de auscultación suena más fuerte el soplo, en el aórtico, pulmonar, tricuspidio o mitral, o en el foco de ar. Es importante determinarlo al momento de describir el soplo. La propagación e irradiación. El soplo no simplemente se escucha en las zonas clásicas de auscultación. En la práctica tenemos que se irradia, y los que tienen mayor irradiación son los soplos de aorta, de la válvula aorta, que pueden llegar a ocupar todo el hemitórax izquierdo hasta las carotidias derechas. Es importante comenzar en el punto y ver hasta dónde se extiende el soplo con la misma configuración sin que cambie el tipo de sonido. Así que es momento de usar la semiología médica. Modificación bajo maniobras. También al momento de escribir el soplo hay que ver si se modifica bajo maniobras de Valsalva, poner al paciente en cuclillas, etc. Y también esto se debe de describir en la historia clínica. Ahora pasemos a algunos conceptos clave. La estenosis es cuando una válvula no abre de manera adecuada. El doctor de cardiología, el doctor Fernández Valadez, suele decir que una estenosis es cuando una puerta no se abre de manera adecuada. Una válvula es como una puerta, si no se abre de manera adecuada no permite pasar, y todo lo que viene atrás se va atascando. Esto viene a ser una estenosis. La insuficiencia. La insuficiencia es una válvula que no cierra de manera adecuada. Volviendo al ejemplo de la puerta, como dice el doctor, es cuando no quiere cerrar la puerta para que ya no entre sangre, ni se salgan los que están adentro, ni entren más. Y no cierra de manera adecuada y la gente puede salirse, que es lo que no queremos,
eso es una insuficiencia. O cuando pueden entrar más. Bueno, eso es una insuficiencia, es una válvula insuficiente, no cierra de manera adecuada y permite el paso de sangre a través de ella en forma retrógrada, lo cual es algo patológico. Y doble lesión es como una puerta de cantina, no abre ni cierra bien, va y viene, va y viene. Eso es una doble lesión, una estenosis y una insuficiencia en una sola válvula. Bueno, ruidos cardíacos. Tenemos el primero y el segundo ruido. El primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auroventriculares y el segundo ruido por el cierre de las válvulas sigmoideas, que son aórtica y pulmonar. Este último puede tener un desdoblamiento fisiológico durante la respiración. Nosotros, al momento de inspirar, de jalar aire, se genera una presión negativa en el tórax, lo cual aumenta el retorno venoso de la sangre, sobrecargando lo que viene siendo la cavidad derecha. Esto hace que la válvula pulmonar se cierre un poquito más tarde que la válvula aórtica por el mayor volumen que está manejando en ese momento. Bueno, durante la sístole tenemos que la válvula mitral debe estar cierra. Durante la tricluspidia, durante la sístole cierra, la pulmonar abre y la aórtica abre. En la diástole la válvula mitral debe estar abierta, la tricuspidia debe estar abierta, la aórtica cerrada, y la válvula pulmonar cerrada. Si durante la sístole tenemos un ruido en el foco mitral, durante la sístole tenemos una insuficiencia. Si lo tenemos durante la diástole, viene siendo una estenosis, o sea, no cerró bien o no abrió bien. Insuficiencia o estenosis, respectivamente. La válvula tricuspidia, si en la sístole no se encuentra cerrada, podemos tener una insuficiencia, y durante la diástole no se encuentra abierta, una estenosis. Insuficiencia, estenosis. Ahora con la pulmonar y la aórtica y la pulmonar. Si durante la sístole estas válvulas no se encuentran abiertas de manera adecuada, tenemos una estenosis, y si durante la diástole no se encuentran cerradas de manera adecuada, tenemos una insuficiencia. Bueno, volviendo otra vez, soplos sistólicos, tenemos estenosis aórtica, pulmonar, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia y soplos por flujo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos que existe diferente densidad en la sangre, y esto puede ser dado por la anemia. Cuando una persona sufre de anemia, puede llegar a tener un soplo sistólico. Como pequeño detalle, revisando lo que viene siendo la biometría hemática, vamos a ver si una persona sufre anemia. Es común encontrar soplos sistólicos. Ahora volviendo a soplos sistólicos, insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, estenosis mitral y estenosis tricuspidia. Es un pequeño resumen del cuadro de arriba. Ahora conceptos clave. Tenemos proto, que quiere decir principio, meso, medio, tele, lejano, y pan u holo, todo. Así que tenemos un soplo protosistólico, quiere decir que va al principio de la sístole, o sea, se escucha poco después de comenzar el primer ruido. También cuando tenemos un mesosistólico, normalmente estos son en forma de diamante, solo que aquí se me pasó, debería estar otro triangulito aquí abajo para que tenga forma de diamante. Estos son soplos de la aorta o de la pulmonar por estenosis y suelen ser en forma de diamante. También tenemos los telesistólicos, que vienen al final de la sístole y antes del segundo ruido. Son prediastólicos, así se les puede llamar. También tenemos los pan u holosistólicos, que abarcan todo lo que viene siendo la sístole. Tenemos ahora hablando de los diastólicos, ya saben que en el segundo ruido es cuando se encuentra la diástole. Después del primer ruido tenemos el componente aórtico y pulmonar. Bueno, los protodiastólicos al comienzo de la diástole, los mesodiastólicos a mitad de la diástole, los telediastólicos o refuerzo presistólico, quiere decir que esto ayuda a que se aumente la intensidad del primer ruido y del soplo que precede del primer ruido. Y pandiastólico, quiere decir que busca toda la diástole. También tenemos soplos que abarcan todo esto, que son el primero, el segundo ruido,
primero segundo ruido. Esto viene siendo la presencia del conducto arterioso. Ahora, patologías relacionadas. Bueno, esto es un pequeño repaso, recuérdenlo. Solo es un pequeño repaso. La ecocardiografía está reconocida como la técnica por excelencia para la valoración de estos pacientes. El diagnóstico por cateterismo es el definitivo, el estándar de oro. El tratamiento definitivo en pacientes que todavía se encuentran en momento quirúrgico va a ser el reemplazo valvular en la mayoría de las patologías que están relacionadas con los soplos. Es importante saber que las afectaciones en los pacientes, especialmente en lo que viene siendo estenosis, todos los síntomas van a estar dados de manera retrógrada. Digamos, si alguno de estos se va tapando, va aumentando la presión que viene detrás. Es como cuando tenemos una calle, si hay un problema al cruce de una avenida, todo lo que viene atrás se va a ir congestionando. Esto es lo que nos va a dar las repercusiones fisiológicas. Digamos, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo porque hay estenosis aórtica. Aumenta la presión de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, los capilares pulmonares, hay edema pulmonar. Luego del edema pulmonar viene la arteria pulmonar, que también aumenta la presión. Viene el ventrículo derecho, que aumenta la presión, la aurícula derecha, y luego aumenta la presión en todo el cuerpo. La presión venosa central se aumenta, etcétera. Y también podemos tenerlas de manera... casi todas son de manera retrógrada, pero hacia adelante también se pueden llegar a dar. Eso lo veremos más adelante si quieren en otro video. En resumen, los soplos sistólicos eyectivos normalmente son estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Los soplos sistólicos regurgitantes son insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia. Ahora los soplos diastólicos eyectivos son estenosis mitral y estenosis tricuspidia. Soplos diastólicos regurgitantes son insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar. Y un soplo continuo, es importante remarcar ese punto porque es muy común en nuestro medio, es la persistencia de conducto arterioso. Esto quiere decir en neonatos, en niños. Es importante porque es la patología más común en nuestro medio, a diferencia de otras partes del mundo, que viene a ser otras. La comunicación intraauricular, creo que es la más común en otros medios. Los agradecimientos, gracias a ustedes por ver el video y soportar mi tediosa voz. Al doctor Fernández Valadez, que revisó el video, la primera parte del video y le dio su aprobación. A la doctora Diana Nacruz, está en Twitter, la pueden seguir, hasta su usuario. A Nora, con la que estaba platicando hace rato. Y la bibliografía es el Harrison de Medicina Interna, 7ª edición, disculpen, no compré la 18. Tenemos la Semiología Médica Argente, 2ª edición, y la Guía de Prácticas Clínicas Española. Aquí está mi usuario de Twitter y mi correo de contacto. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Cualquier duda me